Buenas tardes. Intención y propósito de serles útil esta tarde, ofreciéndoles la perspectiva que me brinda esta experiencia en el Parlamento Europeo. Voy a empezar subrayando un dato que me gusta ponerle en frontispicio de muchas de mis intervenciones cuando explico el Parlamento Europeo. Recientemente he publicado un libro con el título El Parlamento Europeo, una experiencia única, en el que arranco subrayando que el Parlamento Europeo es la única institución de la arquitectura europea directamente legitimada por el voto, directamente electiva. Es la única institución legitimada por el sufragio universal directo de los 450 millones de ciudadanos de sus 27 Estados miembros que, por serlo, son ciudadanos europeos. Y por tanto el Parlamento Europeo es una representación de ciudadanía europea. Y esa ciudadanía europea estaba en el proyecto europeo desde su inicio, aunque cristaliza en el curso del tiempo, en la medida en que la Unión Europea va afirmando su dimensión política y lo que a menudo he calificado como su vocación constitucional. Suele delinearse el trayecto de la construcción supranacional europea arrancando de las 4 libertades de contenido esencialmente económico. Las tenemos todas muy presentes. La libre circulación de los bienes y de las mercancías, de los servicios y de los establecimientos profesionales, la libre circulación de los capitales y la libre circulación de las personas, los trabajadores, en principio, la ciudadanía europea, en la medida en que el decurso de la construcción supranacional europea va siendo perfilada de forma cada vez más intensa. Esa ciudadanía europea que adquiere un estatuto primario cuando en el Tratado de la Unión Europea de 1992, conocido como Tratado de Maastricht, se incorpora con impulso español, con un liderazgo y una impronta claramente española en los gobiernos liderados entonces por Felipe González en España, que injertaron ese proyecto primigenio de ciudadanía europea. Pero eso sucedió en 1992 y casi 30 años después es un hecho que el gran salto adelante de la ciudadanía europea se experimenta con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa es la síntesis de los materiales basales de carácter constitucional de la construcción supranacional europea en el curso del tiempo. 60 años después de su arranque, 70 años ya. Y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea entra en vigor junto con el Tratado de Lisboa el 1 de diciembre del año 2009, con el mismo valor jurídico que los tratados. Lo dice el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. El mismo artículo que ordena a la Unión Europea incorporarse además al Convenio Europeo de Derechos Humanos, articulando, por tanto, un diálogo extremadamente sofisticado de protección judicial de derechos de ciudadanía, en la que la autonomía del derecho europeo, su primacía y eficacia directa sobre los Estados miembros y sus legislaciones domésticas, incluso sus constituciones, está asegurada por el garante último del derecho europeo, que es el Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la garantía jurisdiccional de los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma en 1950 y sus 14 protocolos actualmente en vigor, corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Luxemburgo. Con esa articulación de diálogo judicial, que es muy sofisticada, se perfila como nunca antes, con una fortaleza como nunca antes, un estatuto de ciudadanía europea, que mejora y enriquece el estatuto de ciudadanía que corresponde a los ciudadanos de los 27 Estados miembros por serlo. Esto es importante tenerlo muy presente. Se es ciudadano de la Unión Europea por ser ciudadano de un Estado miembro. La ciudadanía europea ni cae del cielo ni se autoproclama individualizadamente. Se disfruta la ciudadanía europea en la medida en que se disfruta de la ciudadanía de un Estado miembro, pero al mismo tiempo se afirma que la ciudadanía europea mejora, fortalece y multiplica el estatuto de ciudadanía que corresponde a los ciudadanos de los Estados miembros. Pensemos, por ejemplo, en España. Los ciudadanos españoles somos vecinos de nuestra villa. También ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, que a menudo, en el caso de los estatutos así llamados de tercera generación, contempla ya un amplio catálogo de derechos y libertades de caracterización autonómica. Pero al mismo tiempo, en la medida en que somos ciudadanos españoles, y lo somos todos 47 millones, en el espacio de integridad territorial de España,
con un estatuto de ciudadanía protegido por la Constitución española, que se corresponde con los derechos y libertades consagrados en el título 1, particularmente en la sección primera del capítulo 2, son los derechos fundamentales de ciudadanía, que nos corresponde como españoles. Pero es que además disfrutamos de derechos fundamentales consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En modo que ese estatuto primario de 1992, que consistió en la consagración de la libre circulación, el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales y sobre todo activo y pasivo en elecciones al Parlamento Europeo, derecho de sufragio directo en la elección del Parlamento Europeo como representación del pluralismo político, ideológico y también cultural, nacional e identitario que integra la fábrica social de la Unión Europea, la estructura social de la Unión Europea. Un derecho de petición directa a todas las autoridades de la Unión Europea. Un derecho de protección diplomática y consular. En modo que los ciudadanos de la Unión Europea podemos solicitar que nos protejan consular o diplomáticamente legaciones de países de la Unión Europea allí donde no exista una propia en el tercer país en el que nos encontremos. Y también un derecho de acceso al defensor del pueblo europeo, al European Ombudsman, que es una figura también de creación reciente, pero ya absolutamente consolidada. Pues bien, ese Estatuto de Ciudadanía Europea se multiplica con la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene nada menos que 54 artículos y 5 títulos muy principales, con una estructura de última generación de derechos. Siendo tan reciente en el tiempo, se puede entender muy bien que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagre derechos que no están reconocidos o perfilados como tales en las constituciones de los Estados miembros. Pensemos, por ejemplo, en la cláusula de garantía de la igualdad y la prohibición de discriminación, contenida en España en el artículo 14. En el artículo 14 se prohíbe expresamente la discriminación por razón de raza, de sexo, de religión, de ideología o de cualquier otra circunstancia personal o social. Y sin embargo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los artículos 20 y 21 prohíben la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género, por disabilidad, por discapacidad, disability, o por edad. En modo que incorpora en esa última generación prohibiciones de discriminación que no están contempladas en las constituciones anteriores en el tiempo. Del mismo modo, cuando se trata de la dignidad humana, se prohíbe la clonación, se prohíben los experimentos con el genoma humano que sean incompatibles con la dignidad de las personas, los derechos de protección de datos y confidencialidad de los datos personales se corresponden también, evidentemente, con los avances de la última generación. Lo que estoy intentando explicar es que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es una carta que multiplica exponencialmente los derechos de ciudadanía que corresponden a los ciudadanos europeos por serlo de sus Estados miembros. Pero introduzco además un dato adicional escasamente subrayado. Y es que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege no solamente a los ciudadanos europeos, protege a todas las personas, ciudadanos europeos o no, en la aplicación del derecho europeo. Lo que quiere decir, por ejemplo, que cuando estamos pensando en el derecho al asilo consagrado en el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o en la prohibición de expulsiones colectivas, ni el derecho al asilo ni la prohibición de expulsiones colectivas están pensadas para proteger a los europeos, sino para proteger a quienes no lo son, para proteger a quienes no son europeos. En eso consiste exactamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Protege a todas las personas, europeas o no, en la aplicación del derecho europeo. Esto significa, por tanto, una afirmación de la Unión Europea como un espacio regido, estructurado, formateado y limitado por el derecho. Un espacio de civilidad jurídica como no existe seguramente ningún otro en el mundo, y así lo reconocemos. Podemos decir que la primera constitución de la Constitución Europea fue la paz. Pero sin duda, de la mano de la paz, toda una cultura de lo que significa el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia, distintivamente europea. Esos valores que fueron en su día caracterizados como criterios de Copenhague en la medida en que se les exigían a los Estados miembros en el procedimiento de acceso a la Unión Europea mientras la Unión Europea se estaba ampliando, ahora están consagrados formalmente en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Estado de Derecho, democracia representativa, imperio de la ley, separación de poderes, derechos fundamentales garantizados por un poder judicial independiente, respeto al pluralismo político y protección de las minorías.
Lo que quiere decir que la idea europea de democracia nunca se ha confinado sencillamente a gobernar porque se tiene una mayoría, ni siquiera una mayoría democráticamente obtenida en las urnas, en un parlamento que represente la soberanía popular. No, la democracia europea no se confina a gobernar con una mayoría en el parlamento. La democracia europea exige además la protección dinámica, constante, de las minorías y consiguientemente de los derechos fundamentales individuales que permiten articular una opinión pública libre y el ejercicio de la crítica al gobierno, y particularmente el derecho de oposición de las minorías que aspiren a ser la mayoría de mañana. En eso consiste la idea de democracia europea. Y esto lo digo de forma muy intencionada porque ante la violación de los derechos y libertades que caracterizan la idea europea de democracia, del artículo 2, hay un procedimiento de sanción extraordinario contemplado en el artículo 7, que lamentablemente el Parlamento Europeo ha tenido que activar 2 veces y he sido ponente de ese procedimiento de sanción extraordinario caracterizado como el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite, en última instancia, retirar los derechos de voto en las instituciones europeas a los países sancionados por violar de forma sistémica y grave los valores comunes de la Unión Europea. Es el caso de Hungría y Polonia. En Hungría y Polonia hay 2 mayorías absolutas en sus respectivos parlamentos. Y los gobiernos nacionalistas, ultraconservadores, que podríamos definir en términos convencionales, si quieres lo discutimos, de extrema derecha de Hungría y Polonia, suelen decir que están haciendo lo que hacen porque tienen mayoría en su parlamento. Y hay que repetirles una y un millón de veces que la idea europea de democracia no es tener mayoría en el parlamento, punto. Es tener mayoría en el Parlamento y respetar los procedimientos y garantías que permiten la participación de las minorías en el procedimiento legislativo y en el control parlamentario. Y, por supuesto, los derechos de reunión, manifestación y de crítica al gobierno en el proceso de conformación de la opinión pública libre que permitirá que una minoría de hoy pueda ser mayoría mañana. La democracia en Europa no consiste en blindar la mayoría parlamentaria, haciendo imposible la alternancia democrática y ni siquiera la alternativa al gobierno, sino el respeto continuado del pluralismo político, lo que incluye el pluralismo informativo y el pluralismo de los medios de comunicación, y el derecho de oposición y la tutela jurídica, la tutela constitucional de la función democrática de la oposición, es decir, la protección de las minorías que pueden ser mayorías mañana. Pues bien, con todos estos elementos podemos entender en qué ha consistido el trabajo del Parlamento Europeo en los últimos años en la promoción de la ciudadanía europea. Hemos afirmado al arrancar esta intervención, que quizá puede dar lugar a preguntas o a una conversación, que el Parlamento Europeo se caracteriza por ser la representación directamente electiva del pluralismo político, ideológico, cultural, lingüístico, nacional e incluso identitario de la ciudadanía europea. Y efectivamente lo es. Puede pensarse que el Parlamento Europeo es un parlamento de gran escala, 700 escaños. Pues bien, no lo es tanto si consideramos que representa de manera democráticamente directa a 450 millones de ciudadanos. Si pensamos que hay parlamentos en la Unión Europea con 650 escaños o con 700, como es el Bundestag alemán, que tiene 700 escaños, 650 la Cámara de los Comunes, 650 la Cámara de Diputados italiana, 650 la Asamblea Nacional Francesa, para representar sociedades de 50, 60, 80 millones de habitantes en el caso de Alemania. Pensamos que la representación de la pluralidad ideológica y política de un parlamento de 700 escaños es razonablemente proporcionada a la complejidad del espacio de su gobernanza, del espacio de su representación. Y en el Parlamento Europeo efectivamente se describen los mismos grupos parlamentarios que articulan el pluralismo político que caracterizan a los parlamentos nacionales. Desde la extrema derecha a la izquierda autodenominada radical. Y es cierto que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hemos asistido a la sucesión de episodios de crisis que han producido seísmos políticos en los Estados miembros y consiguientemente también en el Parlamento Europeo. Y una de sus consecuencias ha sido la multiplicación de escaños nacionalistas antieuropeos o rabiosamente eurófobos en el Parlamento Europeo. Y sin embargo, en el Parlamento Europeo sigue respirando una mayoría proeuropea, una mayoría política proeuropea articulada en grupos parlamentarios
comprometidos con la integración supranacional europea. Son los troncales. En este momento el grupo parlamentario más numeroso del Parlamento Europeo sigue siendo el Partido Popular, lo ha sido durante los últimos 25 años. Yo pertenezco al Grupo Socialista, que es el segundo grupo de la Cámara, y lo lamento, porque querríamos ser el primero, desde hace unos cuantos años ya. Hay un tercer grupo liberal, denominado ahora Renew Europe, un cuarto grupo verdes, que ya articulan de por sí una mayoría proeuropea, que integra en buena medida también a un buen número de escaños del grupo de izquierda radical, denominado GUE, o Gauche Unie en francés, United Left, o Left. Pero hay efectivamente tres grupos a la derecha del PP que son grupos rabiosamente antieuropeos, cada vez más eurófobos. De modo que hay sí, un abanico político e ideológico expresivo del pluralismo político europeo, que sería su primer eje explicativo, pero no es el único. Porque los parlamentarios europeos somos elegidos de manera directa en circunscripciones que se corresponden, en la mayor parte de los casos, con el espacio nacional de sus Estados miembros. Por tanto, sí, también hay un discurso expresivo de pluralismo nacional, cultural e identitario. Es un parlamento que se expresa en 24 lenguas cooficiales y que contempla un procedimiento legislativo especialmente sofisticado que les ahorro, pero que da cuenta con todas sus garantías de la articulación de la voluntad de una escala de representación tan extensa. Y hemos hecho cuanto ha estado en nuestra mano, teniendo en cuenta que somos la única institución directamente electiva de la arquitectura europea, para compensar el único déficit que le reconozco al Parlamento Europeo, el déficit de comunicación con la ciudadanía de su representación, el único. Acabo de decir con toda claridad que el Parlamento Europeo no tiene ningún déficit de legitimación democrática, directamente electivo. No tiene ningún déficit competencial, es el único parlamento supraestatal y supranacional del mundo legislador. Hay algunas asambleas interparlamentarias que se denominan Parlamento Panafricano, Parlamento Centroamericano, pero no son verdaderos parlamentos. Y desde luego no legislan. El Parlamento Europeo sí legisla, continuadamente, una legislación que tiene eficacia directa y primacía sobre la de los Estados miembros, que desplaza incluso las normas de derecho primario de sus Estados miembros, normas de rango constitucional. Son muchos los ejemplos que ilustran este principio, que es contundente en sí mismo. Cuando en la comisión que presido, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, legislamos en la primera legislatura en que entró en vigor el Tratado de Lisboa, el llamado Data Protection Package, el reglamento de protección de datos y la directiva policial de protección de datos, estamos causando un impacto directo en la protección de la confidencialidad de los datos personales, introduciendo el derecho al olvido, reforzando el principio de consentimiento, la garantía de revocación o de cancelación de contenidos que sean lesivos a los derechos fundamentales y particularmente los de la juventud y de la infancia. Y lo estamos haciendo produciendo un impacto sobre la legislación de los Estados miembros que en España tiene carácter orgánico, en la medida en que la protección de datos es un derecho fundamental. De modo que la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos significó la derogación prácticamente completa de la Ley Orgánica de Protección de Datos entonces en vigor, la Ley 1599, ahora sustituida por la Ley Orgánica 3/18, que sí se adapta al nuevo Reglamento de Protección de Datos. Pero es un ejemplo, entre otros muchísimos, que podría mentar de cómo el Parlamento Europeo realmente legisla. Ningún déficit competencial, ningún déficit de legitimación democrática. Sí lo tiene, sin embargo, de comunicación con la ciudadanía de su representación. Y la explicación es que no existe un verdadero espacio público europeo. No existe, no la hemos construido todavía una verdadera opinión pública europea. Lo que significa que tenemos muchísimo que mejorar. Que el Parlamento Europeo ha intentado promover unos cuantos avances, unos cuantos ejes, unos cuantos vectores de impulso de ese perfeccionamiento del espacio democrático europeo y de la construcción del espacio político europeo, que dé cuenta de la importancia del Parlamento Europeo como herramienta de gobernanza y legislación sobre la Unión Europea. Uno, ha promovido el principio de las listas transnacionales y una candidatura llamada Spitzenkandidat, que compite en toda la Unión Europea por la presidencia de la Comisión por cada uno de los grandes partidos que articulan el pluralismo político en la Unión Europea. El Parlamento Europeo se ha esforzado por construir una legislación europea de partidos políticos europeos que no sean las laxas plataformas interpartidarias que hemos conocido hasta ahora,
y una legislación sobre las fundaciones europeas y las garantías de estructura y funcionamiento democrático que hay que acreditar para poder disfrutar de financiación europea. Continuamos dando la batalla por la articulación de la opinión pública europea, impulsando medios de comunicación europeos y una ciudadanía europea, un demos europeo. ¿Cómo construir un demos europeo? Hemos ensayado unas cuantas herramientas. Erasmus es una muy conocida en el ámbito universitario. Erasmus Plus, con mayor financiación que nunca, comprende todos los estratos del sistema educativo, incluido el profesorado, para una libre circulación en la Unión Europea de la inteligencia, del conocimiento y de los estudios de formación profesional preuniversitarios y universitarios. Hemos promovido también un cuerpo de solidaridad europeo, con un voluntariado europeo que sirve a causas civiles, de protección civil, con una cobertura de la legislación europea. Y continuamos intentando crear ese espacio público europeo, dando cuenta de la importancia de la calidad democrática y del respeto a los valores comunes a través del denominado marco del Estado de Derecho, marco permanente del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Este marco permanente surge en buena parte como respuesta a las críticas constantes de Hungría y Polonia, señaladas por el artículo 7 de estar siendo estigmatizadas por un doble rasero. En la medida en que se les señala a ellos y no a otros que también tienen problemas de legislación o desarrollos legislativos que puedan plantear críticas desde el punto de vista de su adecuación a la idea europea de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales. De modo que hemos puesto en marcha un mecanismo permanente con parámetros objetivos y le hemos encomendado al comisario de Justicia como comisario responsable el debate en la comisión que presido, Libertad de Justicia Interior, con carácter anual, de un informe anual en el que se examine a la totalidad de los Estados miembros, a los 27. Y es en ese marco que se ha examinado a España en los últimos 2 años. No solo a España, a los 27, con algunos rasgos de ese examen que han adquirido cierta notoriedad pública, como por ejemplo, que la Unión Europea lamenta y deplora que los órganos constitucionales que requieren mayorías cualificadas en las dos cortes, las dos cámaras de sus cortes generales, no se renueven de acuerdo con las cadencias temporales señaladas por la Constitución. 9 años por tercios para el Tribunal Constitucional, 9 años en su totalidad para el Tribunal de Cuentas, 5 años para el Defensor del Pueblo, 5 años para el Consejo General del Poder Judicial. Es un hecho que en España arrastramos cronificadamente retrasos que expresan un desfallecimiento de la voluntad política de cumplimiento con los mandatos de la Constitución. Esto ha sido criticado por la Comisión, que insta a los poderes públicos y en particular a los partidos políticos a comprometerse en la construcción, en la suma de esas mayorías cualificadas para renovar en tiempo y forma los órganos constitucionales que dimanan de mayorías cualificadas para su legitimación de las Cortes Generales. Pero no es el único, es un ejemplo. Lo que estoy señalando es que con el llamado Annual Report, First Annual Report, Second Annual Report del Framework for Fundamental Rights, Rule of Law and Democracy, se está activando una dinámica de examen periodizado, regular y objetivado con parámetros reconocibles de la calidad democrática de los Estados miembros y conscientemente del respeto a su ciudadanía. Y del mismo modo hemos incorporado a ese examen el respeto al pluralismo informativo y a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación y el respeto a las organizaciones no gubernamentales. Y hemos puesto en marcha una serie de programas para financiar precisamente a las organizaciones no gubernamentales que se desempeñan en ese ámbito y el respeto al pluralismo informativo. Y en una última mención, si quieren, para concluir, con respecto a un asunto que es muy principal en la comisión de la que me ocupo: migraciones y asilo. He sabido que uno de los grandes logros del Tratado de Lisboa al entrar en vigor consiste en incorporar como política europea sujeta al procedimiento legislativo europeo asuntos y competencias que habían sido largamente reservadas a la soberanía de los Estados miembros, como es el asunto de la política de migraciones,
particularmente de inmigración y de asilo. Ahora esto es competencia de la Unión Europea, sujeto a la legislación, al policy making y al law making del Parlamento Europeo. Y en la comisión que presido tenemos una hoja de servicios. Hemos puesto en vigor un Migration Package, compuesto al menos de 8 actos legislativos europeos, y un Asylum Package, un paquete de asilo, que compone un sistema común europeo de asilo, con 9 actos legislativos. Sin embargo, 10 años después de que estén en vigor, detectamos 2 problemas y los 2 son serios. El primero, inequidad e injusticia en la distribución de las responsabilidades, lo que contradice el principio de responsabilidad compartida y solidaridad vinculante, que está consagrado en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el espacio de libertad, justicia y seguridad. Y el segundo, un desafío cada vez más grosero por un número cada vez mayor, por tanto creciente, de Estados miembros al derecho actualmente legislado. Un ejemplo es la negativa total a prestar ninguna solidaridad con programas de realojamiento vinculante o de reasentamiento a aquellos países que tengan una frontera exterior vulnerable, como es notoriamente el caso de los países que lindan al sur de Europa con el Mediterráneo, expuestos por tanto a la inmigración irregular por vía marítima procedente del continente africano, que es nuestro vecino. Es el caso notorio de Grecia, Chipre, Malta, Italia y España, no solamente en el Mediterráneo, sino en el Atlántico y en las Islas Canarias. Y este es un gran desafío de calidad democrática para la Unión Europea. Una política que sea europea, respetuosa del derecho internacional humanitario, que es fuente del derecho europeo, que sea coherente con sus valores y no los niegue, y que al mismo tiempo sea eficaz. Ese es un gran desafío existencial para la legitimación de esa dimensión cívica, civilizatoria, regida por el derecho, en que consiste la integración supranacional europea. Y espero haberle sido útil con estas pinceladas con respecto al objeto de conversación que se me propuso, y si hay alguna otra cosa que piensen, es un comentario más detenido, alguna pregunta que quieran formular, en los próximos minutos estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López Aguilar, por su magnífica exposición, muy sugerente. Y ahora pregunto si en la sala o online hay alguna cuestión. Esta mañana teníamos un ponente que nos decía respecto a la situación con Hungría y con Polonia que lo que él recomendaba era no radicalizar las posiciones, buscar un consenso, buscar la manera de acercar, no culpabilizar a ninguna de las partes, de manera que la población húngara y la población polaca no se radicalizaran en su identidad hacia lo nacional o hacia lo europeo, dependiendo de su ideología. ¿Qué opina usted a este respecto, más allá de la legalidad que nos acaba de explicar? Opino desde la experiencia, no solamente de la legalidad. En una primera aproximación he intentado, lógicamente, ser propedéutico, es decir, ser introductorio, pero son años de experiencia acumulada. Desde la presidencia de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior presidí la primera llamada Hungarian Delegation. En cuanto se produjo la segunda llegada al gobierno de Víctor Orbán, tuvo un primer tránsito a principios de siglo, pero este Víctor Orbán que conocemos ahora se perfila sobre todo en su victoria electoral de 2010, con una propuesta de acumulación de reformas constitucionales que impone con el rodillo de su mayoría absoluta sin contemplaciones, sin dejar títere con cabeza. Y este modelo de comportamiento de Orbán es el que ha servido de inspiración clara a Polonia, con la victoria electoral del Partido Ley y Justicia, otro partido nacionalista ultraconservador, con estos rasgos de derecha cada vez más agresivamente antieuropea, con un discurso cada vez más expresamente eurófobo, en 2015. En ambos casos, nuestra experiencia, como puede imaginar, muy compulsada por sucesivas delegaciones, visitas a Hungría y a Polonia, y con mucha escucha a todos los profesionales, la judicatura, periodistas, ONGs, la profesión de la abogacía, los activistas de derechos humanos que ponen sus testimonios en los sucesivos hearings, las audiencias del Parlamento Europeo, documentan un estado de virtual constitutional breakdown, es decir,
un revocamiento de las estructuras constitucionales con las que entraron en la Unión Europea ambos países en el año 2004, obrado en el curso de muy poco tiempo por una sola mayoría absoluta. Pues bien, esto es claramente contradictorio con la idea de democracia europea. La idea de democracia europea no consiste en llegar con una mayoría absoluta al gobierno y darle al país la vuelta como un calcetín. Turn it upside down, y no dejar títere con cabeza. Reformar el Tribunal Constitucional para dominarlo por completo. Reformar el Consejo del Poder Judicial para dominarlo por completo. Reformar una oficina judicial y montar una cámara disciplinaria que discipline a los jueces que aseguren la primacía del derecho europeo. Y que ha acabado en Polonia nada menos con que el fiscal general, que es personalmente él mismo, ministro de Justicia, fiscal general y ministro de Justicia son la misma persona, al mismo tiempo, no es que lo haya sido antes y lo sea después, no, es que son la misma persona al mismo tiempo, le pide al Tribunal Constitucional, completamente dominado por la misma mayoría política que se ha asegurado en el Parlamento, que declare que el Tratado de la Unión Europea es incompatible con la Constitución polaca, que por tanto la primacía ya no vincula en Polonia. Esto es una última frontera que no habíamos visto nunca en la historia de la integración supranacional europea. Nunca habíamos visto un desafío tan bestial. Nunca habíamos visto nada tan frontal. Nunca habíamos visto pasar todas las líneas rojas en tan poco tiempo por una sola mayoría absoluta y por un solo gobierno de un solo color. Es lo que hemos visto tanto en Hungría como en Polonia. Y por supuesto una negativa total a cumplir el derecho de migraciones y de asilo y a brindar a los Estados miembros de fronteras vulnerables ninguna solidaridad. Y cuando en el Consejo se ordenan programas de realojamiento vinculantes o programas de reevacuaciones con respecto de estados en guerra civil, que los hubo durante la mal llamada primavera árabe, como ahora sucede notoriamente en el caso de Afganistán, con el regreso de los talibanes al poder, estos estados, con esos gobiernos a la cabeza, declaran que no se sienten vinculados ni concernidos por las reglas europeas y que en ningún caso las van a cumplir. ¿Y sabe qué? Que la Comisión no solamente les incoa expedientes de infracción y multas millonarias, Polonia está pagando en estos momentos o va acumulando en su debe 1 millón de euros diarios por incumplimiento flagrante de las sentencias del Tribunal de Justicia, sino que los lleva repetidamente ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia les condena y les dice que están fuera de la ley europea. Y ellos declaran que no se sienten vinculados por las sentencias del Tribunal de Justicia. Esto es la negación absoluta de la razón de ser de Europa. Yo soy profesor de Derecho Europeo y en mis clases en la universidad explico desde siempre que al entrar en la Unión Europea, sin duda ninguna adquieres derechos, pero también obligaciones. Y una de ellas es la garantía de sujeción al respeto del derecho, cuyo último garante es el Tribunal de Justicia. No es el único, porque el derecho europeo lo aplican todos los tribunales integrantes de los poderes judiciales de los Estados miembros. Y en eso consiste la garantía de la primacía y de la eficacia directa. Cuando el problema es muy serio. Dicho esto, es cierto que no solamente desde el Parlamento Europeo no pensamos ni un solo segundo ni en castigar ni en enconar a las opiniones públicas de esos países, ni en estigmatizar al conjunto de su ciudadanía, sino en señalar las responsabilidades ante la Unión Europea de sus gobiernos y exigírselas. De hecho, estamos defendiendo la ciudadanía europea de 40 millones de polacos, que son ciudadanos europeos por serlo, y la ciudadanía europea de 10 millones de húngaros, que son ciudadanos europeos por serlo. Del mismo modo que lo hacemos cuando una delegación de la Unión Europea visita Eslovenia y se preocupa por la degradación de la calidad democrática también en Eslovenia, que ostenta en estos momentos la presidencia rotatoria de la Unión Europea, con actitudes que están remedando o imitando en temas muy sensibles las actitudes, las retóricas antieuropeas ya ensayadas en Hungría y en Polonia. Y en el Parlamento Europeo hemos puesto en marcha un así llamado Rule of Law Conditionality Regulation, que es un reglamento de condicionalidad del acceso a los fondos europeos al cumplimiento estricto de las reglas vinculantes para todos y particularmente de los valores comunes del artículo 2. Y esto es lo que ha conllevado que la Comisión haya decidido put on hold, es decir, suspender el acceso a los fondos, incluido el Fondo de Recuperación y Resiliencia, de Hungría y Polonia, en tanto no cumplas con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, la retórica victimista de los gobiernos de Hungría y Polonia y de sus representantes, normalmente en los grupos de extrema derecha del Parlamento Europeo, esa retórica victimista es decir que estamos castigando a Hungría y Polonia
incluso que estamos castigando a los húngaros y a los polacos, incluso decir que lo que hacemos es contraproducente, porque genera un crecimiento del sentimiento antieuropeo en las opiniones públicas húngara y polaca. No podemos creer esta falacia de composición, ni, como puede imaginar, tampoco podemos ser rehenes del chantaje permanente de que quienes quieren jugar a la contra, remar contra pedal, no cumplir las reglas que cumplimos los demás, pero acceder a los fondos europeos sin restricciones, como si tuvieran derecho a todo y obligación ninguna. En esto consiste el problema. Si el desafío es existencial, tiene que abordarse como tal. Y por tanto sostengo firmemente que la Unión Europea debe hacer frente a esta amenaza a su razón de ser, que consiste exactamente en el respeto del derecho europeo, de su supremacía y de su eficacia directa. La Unión Europea ha tenido éxito exactamente porque ha sido un experimento de integración supranacional regido por el derecho y limitado por el derecho. Europa se intentó muchas veces a golpe de tambor, con tanques, bayonetas y con guerras sangrientas en el curso del siglo XX. Pero solo ha tenido éxito como experimento de integración supranacional y de reconciliación, sobre todo franco-alemana, pero yendo mucho más allá a escala continental, cuando ha estado regida por el derecho. Pero la regla esencial es el respeto del derecho. Y no es consentible que haya gobiernos que se desvinculen por completo de las reglas que cumplimos los demás y pretendan tener acceso ilimitado a los fondos y al presupuesto europeo, máxime cuando son países que además describen una preocupante trayectoria de corrupción con el manejo de los fondos europeos. También esto es parte del problema. ¿Más preguntas? Sí que me gustaría plantear al señor López Aguilar un par de cuestiones. A lo largo de su intervención ha mencionado los valores europeos, la necesidad de que se cumplan dentro de la Unión la democracia, el Estado de Derecho, la protección de los derechos fundamentales y de las minorías. Pero yo me pregunto, bueno, la Unión Europea difunde esos valores no solo en el territorio comunitario, el territorio de la Unión Europea, sino fuera de él, por vías muy distintas. Una de ellas es la firma de acuerdos en donde se pone como condición el cumplimiento de esos valores. Entonces yo me pregunto hasta qué punto la Unión Europea puede difundir esos valores o puede imponer esos valores, ¿no? Nuestra visión o nuestros valores son los mejores posibles. Bueno, yo pienso que actualmente sí, pero quizás no todo el mundo esté de acuerdo. Entonces sí que me gustaría conocer su opinión. ¿Dónde estaría la línea un poco entre la difusión de los valores y la imposición de esos valores europeos? Y mi segunda cuestión, creo que es un poco más sencilla, es sobre el uso del derecho a la protección consular, que quizás es un derecho menos conocido. ¿Hasta qué punto es conocido por los ciudadanos europeos y es usado por ellos? Porque, claro, por otra parte depende de la colaboración de esos terceros estados donde se pueda ejercer esa protección consular. ¿Hasta qué punto esos terceros estados, los de fuera de la Unión, están dispuestos a permitir el ejercicio de ese derecho de protección consular? Gracias. Son dos preguntas excelentes. Voy a intentar ser sumario en la respuesta porque podría ser muy extenso, pero no lo admite el formato de esta conversación. En primer lugar, el Parlamento Europeo se ocupa, y mucho, del seguimiento de la política exterior europea en construcción, de su política de defensa y de seguridad, que está condicionada toda ella por el compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos. Se sabe muy poco que la Unión Europea es el campeón de los pesos pesados del mundo mundial en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Es el primer actor del mundo en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, con cantidades ingentes en todo el planeta. Y tiene una diplomacia muy extensa. No hay un solo rincón del planeta que no tenga una embajada de la Unión Europea, a menudo llamada EU Delegation, una especie de delegación diplomática que en realidad es una embajada de la Unión Europea en los territorios más remotos, allí donde no alcanza ninguno de sus Estados miembros, alcanza siempre la Unión Europea. Tiene, por tanto, una política exterior que debería ser capaz de ser más efectiva, debería ser más eficaz, no en la imposición de sus valores, pero sin duda ninguna en la condición de los valores, en la condición de aceptación de los valores a la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo que tan generosamente administra. De modo que la condición de los derechos humanos y los derechos fundamentales y el respeto a los valores es crucial en la política exterior de la Unión Europea. Y nos ocupamos de que sea así. Se dice a menudo que la Unión Europea practica globalmente el soft power,
no el hard power. Es un poder de persuasión, es un poder de inducción. Y supuestamente su cooperación al desarrollo y su ayuda humanitaria está siempre condicionada al capacity building, a la formación en materia de derechos humanos, al respeto de los derechos de la mujer, a la lucha contra la pena de muerte. Son, por tanto, causas comprometidas con valores las que inspiran la política exterior de la Unión Europea, que es muy activa, insisto, en el ámbito humanitario, pero siempre en términos de soft law y soft power. No es un poder coercitivo. Y eso plantea en sí mismo un desafío. La Unión Europea tiene que aprender a ser globalmente relevante y ser más eficaz en su dimensión global, en su vocación de globalidad, en su proclamada dimensión global. Debe aprender a ser más eficaz y hacerse respetar más. Porque si la Unión Europea no se hace respetar más, será cada vez más frecuente que haya vecinos como Lukashenko, sin escrúpulos, rogue neighbors, que estén intentando abusar de la desunión de los Estados miembros de la Unión Europea y su incapacidad de producir una respuesta unitaria que defienda estratégicamente sus intereses. Y esto, por tanto, creo que es un desafío que estoy intentando sintetizar de la forma más comprimida posible, pero que es muy sugerente con respecto a la necesidad de la Unión Europea de crecer de una vez y alcanzar globalmente la edad adulta que se espera de ella. En segundo lugar, está la cuestión de la protección consular. Y efectivamente es uno de los primeros derechos de ciudadanía que se articularon en el Tratado de Maastricht y está consagrado en sí mismo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y se usa más de lo que se piensa. Es cierto que hay estados en la Unión Europea que tienen una larga tradición diplomática. Era el caso del Reino Unido cuando estaba con nosotros, ya no, pero sigue siendo el caso de Alemania, de Francia, que tienen diplomacias muy activas. España la tiene en América Latina especialmente. Y por tanto, España puede prestar un papel conductor de protección consular y diplomática de todos aquellos europeos, ciudadanos europeos, que no tienen representación diplomática pareja a la que tiene España en América Latina, de la misma manera que Francia tiene una representación diplomática en Asia y en África considerablemente superior a la española, a pesar de los esfuerzos que hemos desplegado en los últimos años, sobre todo a partir de la articulación del Plan África que pusimos en marcha en el gobierno Zapatero, en el que yo fui ministro y me impliqué muy personalmente. Hemos crecido en África, pero no nos comparamos con Francia. Y Alemania tiene una diplomacia muy global, y por tanto es bueno que se sepa que si Malta no tiene mucho músculo diplomático, los malteses tienen derecho a acogerse a la representación consular y diplomática de los Estados miembros de la Unión Europea que sí tengan representación diplomática en esos Estados terceros, y se usa efectivamente. Pero yo además vengo abogando hace mucho tiempo en el campo de las migraciones y el asilo, porque las representaciones diplomáticas en países terceros permitan la expedición de visados humanitarios, que creen una legal pathway, que creen una vía legal y segura para poder entrar en la Unión Europea buscando protección humanitaria sin necesidad de ponerse en manos o abandonarse en manos de traficantes sin escrúpulos y redes criminales de explotación de personas, que es demasiado a menudo el caso. Debe saberse que el 95% de las personas que en la Unión Europea disfrutan en estos momentos del Estatuto de Asilo y Refugio llegaron a la Unión Europea irregularmente. A menudo fueron los supervivientes de una tragedia, de una epopeya imposible, de una pesadilla en la que otros muchos murieron en el intento. ¿Por qué vinieron irregularmente poniéndose en manos de mafias y traficantes de personas? Porque no pudieron hacerlo legalmente. Porque no pudieron obtener una visa, en primer lugar, que les permitiera viajar a la Unión Europea de manera segura. Y la única forma de llegar a la Unión Europea para pedir protección humanitaria fue ponerse en manos de mafias y traficantes, primero, que les explotaron, violaron todos sus derechos humanos, su integridad personal de las peores maneras imaginables, y segundo, les explotan económicamente una vez que llegan a Europa, haciéndoles pagar el resto de sus días la deuda contraída con esas organizaciones criminales. La Unión Europea no puede cerrar las puertas a esta dimensión de su compromiso con los derechos humanos, que es troncal en el derecho internacional humanitario, el derecho que protege a los refugiados a intentar el refugio y huyendo de la persecución. Creo que he intentado hacer una respuesta comprimida con respecto a dos asuntos que, como digo, que son enormemente subjetivos. Y creo, Sergio, que querías plantear tú también una pregunta. Sí, yo quería, bueno, más que una pregunta, quería apuntar algo de lo que se ha dicho. Bueno, primero, le agradezco al señor López Aguilar, además de expresar cierta envidia por ese sol tinerfeño
que se trasluce, que queda un poco lejos del invierno aragonés y todavía peor de otros de los que están participando online. Quería agradecerle mucho su intervención por muchas razones, por el contenido, desde mi punto de vista personal, porque comparto esa condición de profesor, como la presidenta de la mesa, mi querida amiga y colega Carmen, profesores de Derecho Europeo, con lo cual no solo suscribimos, sino que estamos absolutamente convencidos, no como conversos, sino de nacimiento de todo lo que ha dicho. Pero sí que quería hacer una pequeña referencia, porque a la pregunta que había esta mañana respecto de la intervención que comentaba esa cuestión, creo que hay que colocarle un añadido que me da la impresión de que era lo que se pretendía decir. Que por una parte está la necesaria reacción jurídica, el derecho tiene que actuar y cuando el derecho se vulnera tiene que tener consecuencias, porque si no, no es derecho, como el señor López Aguilar decía, y eso tiene que quedar muy claro. Pero por otra parte creo que hay, y él mismo lo ha comentado, creo que hay un déficit de comunicación que es una constante que se ha venido planteando a lo largo de toda la jornada. Entonces yo creo que además de la actuación jurídica en relación con estos estados, con todas las medidas que se han estado tomando y las que se tengan que tomar, además quizá habría que empezar a pensar en esos países sobre todo, pero también en otros, en intentar colmar esos déficits de comunicación que se comentaba aquí del Parlamento Europeo, pero que está en muchos niveles. Y traía esto a colación porque creo que de lo que se trata es de convencer a esas personas de algo que aquí ha quedado muy claro, que la ciudadanía europea no va contra la condición de húngaro, ni va contra la condición de polaco, o de rumano, o de español, o de francés, o de italiano, sino que es un complemento de todo eso. Y en esa línea es en lo que nosotros estamos intentando incidir en este tipo de actividades. Creo que, además de las instituciones europeas, las universidades tienen que tener un papel esencial por la cercanía a la juventud, que es evidentemente la que tiene una perspectiva temporal más amplia y por lo tanto la que mejor puede extender todas estas ideas, y por eso hemos hecho de la ciudadanía europea uno de los ejes transversales de actuación de nuestra alianza UNITA. Y por eso hemos organizado esta y otras muchas actividades y esperamos seguir contando con todos los ponentes de cuya paciencia hemos abusado todo lo que hemos podido sin ánimo de molestar demasiado. Eso era todo. Completamente de acuerdo, Sergio. Suscribo completamente tu razonamiento, si permites que nos tuteemos, porque lo experimento, lo vivo y en alguna medida lo padezco y lo sufro como parlamentario europeo los últimos 10 años. Soy consciente, habiendo sido parlamentario regional, que lo fui, y parlamentario nacional, una legislatura en la oposición y la otra como ministro en el Congreso de los Diputados, de que el Parlamento Europeo es un parlamento único en su género. No solamente por la sofisticación de sus procedimientos legislativos, no solamente por su escala, sino también por el hecho de que es el único parlamento que, teniendo un impacto directo sobre la vida de 450 millones de ciudadanos europeos al legislar sobre aspectos fundamentales, energía, transición justa, lucha contra el cambio climático, protección de los consumidores, derechos fundamentales, cooperación judicial, derecho penal, asuntos muy relevantes. Cuando el Parlamento Europeo legisla penalmente contra el tráfico de personas, cuando legisla penalmente contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos, cuando legisla penalmente contra la malversación, la corrupción y el fraude, está teniendo un impacto sobre los Estados miembros muy directo. Y sin embargo, sufrimos prácticamente a diario, y lo conllevamos, ese déficit de visibilidad, de audibilidad, de comunicación, ese déficit de percepción de lo que se hace en el Parlamento Europeo, que es consecuencia de la ausencia de medios de comunicación europeos que contribuyan a la formación de una opinión pública europea. Ese es un aspecto, créeme, muy gráfico de la cuestión, porque habiendo sido parlamentario regional me era imposible salir del hemiciclo del Parlamento Regional, en mi caso el Parlamento Canario, sin encontrarme con un enjambre de periodistas. Ni te cuento en el Congreso de los Diputados. Era imposible salir por las puertas batidoras del hemiciclo sin encontrarte con un enjambre de alcachofas, con un enjambre de plumíferos, con un enjambre de gacetilleros, lo que se denominan canutazos. A diario, los tenías que esquivar si los querías esquivar, pero si no tenías que hacerles frente. Pero en el Parlamento Europeo tú puedes salir después de un debate a cara de perro con Víctor Orbán, después de un debate a cara de perro con Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia, Víctor Orbán, o con Angela Merkel, y no hay periodistas fuera del hemiciclo. Hay un déficit de comunicación brutal en el seguimiento de la actividad europea, a pesar de que el Parlamento Europeo es un parlamento que controla la Comisión, que puede meterlo en una moción de censura, y de hecho desde la emisión de la moción de censura a Sonté, que hizo caer la Comisión en peso. Es un parlamento que legitima con su investidura
a la comisión, que examina individualizadamente a los comisarios y les suspende y los tumba, y eso sucedió 3 veces en esta legislatura, 3 comisarios cayeron en su camino a la comisión tumbados por el Parlamento Europeo. Es un Parlamento que legisla y sin embargo tenemos un grave déficit de comunicación. Y déjame que añade un detalle. Ese déficit de comunicación no es tecnológico. El Parlamento Europeo es streamed round the clock, 24/7. El Parlamento Europeo está en webstream y puede seguirlo pinchando en la web 24 horas sobre 24. Y tú puedes en la web averiguar el rendimiento individual de cada miembro del Parlamento Europeo, hombre o mujer, sus iniciativas, sus intervenciones, sus enmiendas, sus ponencias legislativas. Pero aún así, a pesar de que la tecnología del Parlamento Europeo, de su transparencia, es seguramente de la más avanzada del mundo, el seguimiento es escasísimo. Solo déjame decirte, después de haber puesto todos estos oscuros, poner un claro. En las elecciones de 2019 se produjo un repunte al alza muy notorio de la participación electoral. El Parlamento Europeo tuvo su primera elección directamente democrática en 1979. Por lo tanto, ya son más de 40 años lo que hace que es directamente electivo. Pero desde el 79 hasta el 19 se produjo un declive continuado de la participación electoral que rebotó al alza en 2019 con intensidad. En 2019 alcanzó el 50 y tantos % en toda la Unión Europea y el 62% en España. Es cierto que coincidió con otras elecciones, lo que incrementó la participación, pero significa un incremento de interés que seguramente tiene que ver con lo que fue el principio del Spitzenkandidat, es decir, que hubiese candidatos a la presidencia de la Comisión señalados por los partidos políticos que concurren a las elecciones europeas, lo que le dio una cierta vitalidad y apunta al objetivo de la politización y la parlamentarización de la vida europea, de la integración supranacional europea. El último punto se refiere que hay en estos momentos una conferencia sobre el futuro de Europa que está diseñada para ser una conferencia bottom-up, de abajo arriba, con participación de estudiantes muy intensa, aleatoriamente seleccionados, es verdad. En estos momentos hay 700 estudiantes procedentes de toda la Unión Europea concentrados en la abadía de Fiesole, en la sede del Instituto Universitario de Firenze, como un gran encuentro de juventud en el seguimiento del futuro de Europa. Ojalá todo eso nos ayude a construir un demos europeo y a afirmar, por tanto, la legitimación democrática de la Unión Europea y al Parlamento Europeo como motor directamente representativo de esa legitimación democrática. Bueno, el señor López Aguilar ha dejado bien clara la pasión y la vocación europeísta que tiene. Agradecemos vivamente su intervención. Justamente sobre la conferencia sobre el futuro de Europa va a centrarse en la próxima sesión. Vamos a cerrar entonces esta sesión agradeciendo de nuevo al señor López Aguilar su intervención y bueno, en unos minutos empezará la siguiente y última sesión de esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Sergio. A todas las participantes y los participantes de esta conversación, muchísimas gracias y un saludo desde Canarias. Hasta la próxima. Adiós.